Todos en este mundo estamos en búsqueda de respuestas emocionales, físicas y espirituales. A veces nos encontramos como en un laberinto sin salida. Este podcast nace con el deseo de invitar a personas profesionales y otros tal vez no con el conocimiento teórico, pero sí con la experiencia, que nos ayudará para ya no seguir dando pasos en falso y vivir de una manera más eficaz. Bienvenidos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos amigas y amigos del podcast de Voces del Alma. Les mandamos un fuerte saludo y una cordial bienvenida a este nuevo episodio que estamos comenzando un poquito tarde. Les pedimos las disculpas del caso, ahí estuvimos teniendo problemillas técnicos ahí, pero ya así son esas cosas de los Facebook Live, ¿verdad? Entonces las disculpas del caso, y es que nos fuimos de parranda con las fiestas patrias. No, mentira, ¿verdad? Son los problemas ahí que pasan de vez en cuando. Iniciamos un programa más, inicio de programa con fiestas patrias, fiestas por todos lados, nuestro querido Patojo cumpliendo años, pero ahorita ahí lo presentamos. Entonces los que quieren ahí, los que se van conectando, le pueden mandar sus felicidades a Pablito de León, pero ahorita lo pasamos. El programa que lo traemos el día de hoy se llama La Independencia, Causas, Hechos y Consecuencias, ¿verdad? Entonces ese es el programa que traemos el día de hoy, que lo vamos a ir desarrollando, y desde aquí le mandamos el saludo allá a nuestra querida amiga Stephanie Segura. ¿Cómo estás, Stephanie? Hola, Nel, muchas gracias. Felicidades, Pablito, por un año más de vida. Que Dios te bendiga y te dé muchos años más. Como a Pablito no le gusta decir la edad, yo voy a decir que está cumpliendo los mismos de la independencia. Los mismos. Yo estoy ahí. Más o menos. Un poquillo más, Pablito. Yo soy prócer de la independencia. Pablito fue de los que pelearon para que tuviéramos independencia. El Highlander le decimos en el grupo de amigos ahí, el eterno inmortal. No, de verdad, Pablito, que Dios te bendiga mucho y te llene siempre de mucha salud. Me encanta porque ya Pablito hoy se preparó ahí con todo y bandera de Costa Rica y Guatemala, ahí sus dos patrias. Pues a mí me da mucho gusto saludarlos, a todas las personas que nos acompañan y que nos acompañarán, aunque no estemos en vivo, con su escucha, con ver y compartir este video también. Y yo quiero compartirles la frase que nos va a acompañar con el tema de hoy. Y es: cuando las personas tienen compasión, amistad y unidad, hablan y piensan de una manera constructiva para asegurar nacional y prosperidad. Esto fue dicho por un estadista. Vamos a ver cómo me va con el francés de hoy. Bumidol Adulyadeh. Ahí me perdonan si me pronuncié mal, pero así queda. Muchas gracias de verdad por acompañarnos, y ahora sí los dejo con el cumpleañero para que... De ayer. El cumpleañero de ayer. Bueno, hola Nel, hola Steffi, qué bueno nuevamente poder compartir con ustedes. Así es, gracias a Dios, un año más o un año menos. Pablito, si puedes hablar un poquito más fuerte, porque ya los años ya no te están dejando sin mucha voz. No, bueno. No, mucha celebración. Mucho grito de independencia. Solo celebra nosotros. Sí, y pues bueno, agradecido con Dios que nos permita otro episodio más. La verdad, súper interesante conocer, digo yo, a profundidad un poco más lo que celebramos o conmemoramos. Ya estamos aprendiendo, ¿verdad? Antes de, ya lo vamos a entender. Sí, y contento porque hoy pues tenemos en realidad un invitado de mucho, la verdad. Creo que podemos aprender mucho de él. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, un máster en Ciencias Sociales, tiene la especialidad en Filosofía, tiene un posgrado en Orientación Existencial, estudios sociológicos en la Universidad de Salamanca, es profesor de la Escuela de Psicología en la Universidad San Carlos, allí psicología y antropología, ¿verdad? Bueno, ahí hay mucho que decir de él.
pero se los presento, el licenciado Oscar Flores. Gracias por acompañarnos y de verdad que toda esa experiencia y todo ese conocimiento que pues tiene, queremos aprender, aunque sea un poquito hoy, ¿verdad? Y gracias por acompañarnos, bienvenido, la verdad. Gracias. Pues el tema de hoy es súper interesante, pues definitivamente como estamos en la fecha de la independencia, ¿verdad? El mes patriótico, ahí Nelson tiene preguntas, Stephanie también, y pues, ¿qué dice si entramos de lleno a las preguntas? Yo creo que la primera pregunta, don Oscar, es que si los alumnos que están viendo este video lo comparten, tienen puntos extra en la materia. En la materia. No fue dicho Punto por el extra, profe, o sea que que... compartan Me parece. el pantallazo. Sí, bueno. Ya les di idea, muchachos, aprovechen. Sí, hay que decirle, denle like a la página, compartan y le dan ahí los puntos extra. Punto Sí, extra. me parece. Es que estamos tratando de llegar a los 1000, don Oscar, entonces estamos haciendo las fuercitas ahí. Pero bueno. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos, don Oscar. Sí. Es muy, muy interesante para nosotros y agradecemos muchísimo el tiempo, de verdad. A ustedes, muchas gracias. Así, siéntese cómodo ahí y que disfrute tanto como nosotros de este episodio. Yo sé que es su especialidad ahí y nos va a informar bastante sobre este tema que nos traemos en las manos ahí, que estamos celebrando en estos días, ¿verdad? Que ahí vamos a entrar en detalle de eso, pero entrémoslo de una vez, don Oscar. Realmente queríamos entrar para poder entender un poquito mejor de todo esto que está pasando, ¿verdad? Es necesario poder tener un pensamiento o un criterio crítico, ¿verdad? Entonces nos gustaría empezar por ese lado, pues, sabiendo cómo podríamos definir lo que es ese pensamiento, ese criterio crítico. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias, Stephanie, Pablo, y feliz cumpleaños. Y gracias a ustedes, pues, a su programa, por esas voces del alma, ¿verdad? Que realmente lleguen al alma de todos. Y yo les agradezco esta invitación, este espacio, puesto que pues en mi calidad de profesor universitario en la Universidad de San Carlos de Guatemala, una universidad de un poquito más de 300 años, y que nos enorgullece a los profesores de ser una universidad con una historia tremenda, que fue parte de la independencia en ese momento, ¿verdad? Con un papel importante, y que me den este espacio, pues me agrada poder estar llegando con hermanos costarricenses y de otros países de Centroamérica. Realmente es muy agradable, ¿verdad? Ese compartir, ¿verdad? Entonces, pues me hacía la pregunta Nelson, yendo al grano de lo que es el pensamiento crítico. Para entender uno la historia de cualquier país, de cualquier momento histórico, como este de 1821, de hace 199 años, es necesario verlo desde un punto de vista crítico. ¿Qué significa eso? No, para explicarlo y se puede entender, pues, que es lo opuesto al pensamiento crítico, es el pensamiento ingenuo. Un pensamiento ingenuo es que a mí me dicen que esto es bueno y yo lo creo porque me lo dicen que es bueno, y ahí se quedó, porque lo dice el libro, o porque lo dice el maestro, o porque lo dice el amigo, o porque lo dice el gobierno, que eso es lo correcto. Ocurre en los medios de comunicación, sobre todo los medios que nos invaden día a día, noticieros y todo lo que sale ahí es verdad, que salió en Facebook, que salió en no sé qué, ya lo tomamos como que es verdadero. Ese es un pensamiento ingenuo. No ir más allá, no tomarnos nosotros, decir, no, esto como poner un poquito entre paréntesis, en duda, ser un poquito desconfiados, ¿verdad? No ser tan cautos, tan confiados, que todo lo que nos digan, por ejemplo, los noticieros es verdadero, sino decir, no, bueno, esto cuánto de verdad puede tener, cuánto no. Y precisamente uno de los objetivos de la universidad en general, la palabra universidad que viene universal, es formar profesionales con pensamiento crítico. Si una universidad
no está formando profesionales con pensamiento crítico, no es universidad realmente. Entonces, yo trabajo en una universidad y nosotros los docentes tenemos que formar en nuestros estudiantes ese pensamiento. Que precisamente a mí me toca, tengo el privilegio de dar en la Universidad de San Carlos el área que forma eso a los psicólogos, que es darle las clases de filosofía. La filosofía para eso sirve, para generar en uno pensamiento crítico, pensar mejor, ser más profundo, no ser tan ingenuo, tan fácil de creérmelas todas. Hay muchos mitos en la historia, hay mucho mito, hay una mitohistoria, mucha mitología, ¿verdad? Y entonces hay que tener mucho cuidado, ir a fuentes adecuadas, ¿verdad? Y tratar uno de ser lo más, y eso es ser crítico, ¿verdad? Y también otra cosa que nos hace críticos es que estamos conscientes que tenemos límites, que no lo sabemos todo y nunca lo vamos a saber todo, no somos poseedores de la verdad, jamás. Estamos en búsqueda de la verdad. Y precisamente esa búsqueda constante de la verdad, eso es una universidad. Gente que quiere tener conocimiento, buscando ese conocimiento que lo lleve a la verdad. Nunca vamos a llegar a la verdad, jamás, ¿verdad? Eso va a ser imposible, pero estamos buscando eso, ¿verdad? Estamos... Voces del Alma es una institución de carácter cristiano, tiene una base cristiana, ¿verdad? Y dice una frase del mismo Jesucristo, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esto, pues, es una frase que debe estar en las universidades también, ¿verdad? De hecho, la Universidad de San Carlos en sus orígenes fue fundada por un obispo, su primera carrera fue teología. La teología es enriquecedora en ese sentido, porque es una búsqueda de la verdad, ¿verdad? Nos está poniendo en juego estar buscando y buscando. Eso es un pensamiento crítico. Entonces la historia la debemos ver así, en forma crítica, no en forma ingenua, ¿verdad? No creernos los mitos que nos pueden presentar con una facilidad tremenda. Por eso se habla de una historia crítica y de una historia oficial. Ver sus historias, son dos formas de ver la historia, ¿verdad? Distintas. Pues no sé si estoy ahí siendo claro en mi respuesta, Nelson. Todos sí. Ahí les... Vamos bien, excelente, vamos bien. Vamos bien. Entonces, y precisamente eso quería yo, hacer una crítica del hecho llamado independencia de Centroamérica, ¿verdad? Este hecho de 1821 ya va el año entrante, para esta fecha se van a estar conmemorando 200 años, pues ya va a ser un bicentenario. Entonces creo que va a ser más fuerte esto de hacer análisis crítico de ese acontecimiento histórico, que pues mal o bien, para unos bien, para otros mal, pero que es importante y es parte de nuestro ser lo que hoy somos, ¿verdad? Porque eso es la historia. La historia no es estudiar el pasado, la historia es entender el presente y proyectarnos al futuro. Wow. Entonces este hecho de independencia es un sinónimo de libertad, ¿verdad? Esas ideas de libertad que en ese momento venían de la Revolución Francesa, sobre todo la Revolución de Estados Unidos, la independencia de Estados Unidos, que llegan a América, sobre todo América Latina, y entran muy fuertemente. Yo quería empezar hablando un poco de esto de libertad, ya que es una palabra, otra vez, que no somos críticos, manoseamos las palabras y usamos las palabras de una forma así, libertad. Yo voy a citar a un pensador alemán, de origen judío alemán, que se llama Erich Fromm. Es un psicólogo, un psicoanalista, pero él escribió un libro que se llama Miedo a la libertad. Miedo a la libertad. Y él dice que los seres humanos le tenemos miedo a ser libres, porque para ser libre, él pone una condición, él le llama carácter. El que no tiene carácter no es libre. Y entonces, carácter él lo define como la capacidad que tiene un ser humano de tomar decisiones difíciles en la vida, dolorosas. Y es solo el que tiene esa capacidad puede ser libre. Les decía que él es judío alemán, o sea, tiene dos nacionalidades, el pueblo judío y el pueblo alemán.
Y pone ejemplos, dice, un pueblo sin carácter no es un pueblo libre. Un pueblo que no tiene ese carácter, que no tiene esa capacidad, no es un pueblo libre. Y pone ejemplos históricos de sus dos naciones. Pone el pueblo de Israel saliendo del desierto, liberados por Moisés, que los sacan de la esclavitud de Egipto para hacerlos libres. Pero él dice, la libertad tiene un precio, el carácter es dolorosa, hay que pagar un precio alto para ser libres. No podemos ser libres, no es una cosa fácil, es una cosa que tiene un precio. Y entonces dice, el precio que tenía que pagar el pueblo judío era purificarse en el desierto para llegar a la tierra prometida. Pero resulta que empiezan a protestar y quiebra Moisés las tablas, ¿verdad? Y les dice, pero eso lo dice en nombre de Dios, nadie de esta generación va a llegar a la tierra prometida. Y dice Erich Fromm en ese libro, porque a Dios no le gusta la gente sin carácter. Wow. Dios desprecia a la gente que no tiene carácter y no los dejó llegar a la tierra prometida por no tener carácter, por no ser un pueblo adulto. Cuando hablamos de un pueblo adulto es un pueblo con carácter, no es ser un pueblo infantil. Y esa generación no pudo llegar, les vedó ese derecho, porque no apreciaron la libertad, miedo a la libertad. Y luego pone el caso del pueblo alemán. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania estaba en la peor crisis de su historia, en el caos. Habían perdido en la Primera Guerra Mundial. Había hambre, violencia, miseria en Alemania, atraso. Era ya insoportable. Y el pueblo alemán le dio que tomaran las decisiones por el pueblo a Adolfo Hitler y al partido nazi. Y renunciaron a su libertad. Y lo pagaron. El precio que pagó el pueblo alemán fue caro. Uh-huh. Quedó dividida Alemania muchas décadas hasta 1989 con el muro de Berlín. Fue un costo muy alto para Alemania. Y dice Erich Fromm, por no haber tenido carácter. Porque entonces su libro se llama Miedo a la libertad, porque huyen de tomar decisiones duras, no enfrentar como pueblo adulto, sino comportarse como pueblo infantil, sin carácter. Entonces yo quería empezar con esto porque yo hago unas preguntas pues sería la audiencia, ¿verdad? ¿Creen que nuestros pueblos centroamericanos son pueblos con carácter como pueblos o somos pueblos infantiles? ¿Somos pueblos adultos que hemos aprendido a ser libres o todavía no hemos aprendido a ser libres? ¿Verdad? Seguimos atados a un montón de cosas y nos pasa el desierto que nos sacaron de la esclavitud, pero a los judíos los sacaron y siguieron cometiendo errores. Entonces, esto quería entrar con esto para que reflexionemos, porque como hablamos, es un análisis crítico de la historia, no es narrativo, ¿verdad? No es repetir la historia, sino es hacer una crítica. También, decían ustedes al principio, hay una que conmemoración y se oye celebración, se oyen mucho las dos palabras. Voy a citar a un doctor de la Universidad de San Carlos, de los más connotados intelectuales que tiene la Universidad de San Carlos, Mario Roberto Morales. Él hace esa diferencia entre conmemoración y celebración. Dice él, es que para él, y él da un discurso que se llama conmemoración crítica de la independencia. Él dice que conmemoramos, pero no celebramos. No tenemos nada que celebrar. ¿En qué sentido? En el momento de la colonia se forman estamentos sociales. Muchos grupos sociales, pero ahorita vamos a detener mucho en eso, los voy a reducir a 3 grupos, que son los que hoy, por no menos en Guatemala, son bien marcados. Tal vez en Costa Rica no tanto, Honduras, Salvador, Nicaragua, que he tenido la oportunidad de conocer esos países hermanos y no es tan marcado como en nuestro país, que está el grupo llamado criollo, que son los hijos de españoles nacidos en América, el grupo llamado, que es la minoría, el grupo llamado ladinos, que estamos la mayor parte, ¿verdad? Que somos los mestizos, originalmente el mestizaje era un grupo llamado ladino, ¿verdad? Los mestizos e indígenas. Creo que somos el segundo o primer país de América más indigenista, ¿verdad? De todos. Uh-huh. Entonces viene la pregunta, conmemoramos, porque sí fue un hecho, un documento que se firmó, nos separamos de España, pero ¿por qué no celebramos? Bueno,
los indígenas no lo van a celebrar, si vemos desde ese punto de vista. Si ni se enteraron, hasta el día de hoy no se han enterado. Siguen en las mismas condiciones de la colonia, no han cambiado. En Guatemala, al menos en el indígena, no ha cambiado prácticamente nada, pero prácticamente nada. Sus condiciones son iguales. Precisamente hoy estaban discutiendo en el Congreso el salario mínimo del hombre del campo, que en parte son nuestros indígenas, son más o menos $100 al mes, aproximadamente. Si le subían un poquito, y hay una resistencia a mejorarles el salario, y trabajan de sol a sol. Entonces, esas condiciones que venían desde la colonia, o sea, ellos no se enteraron de que hubo independencia. Entonces, ellos pueden conmemorar, pueden hacer un proceso llamado independencia, un traspaso, digamos, una negociación, pero a nosotros, igual. Los ladinos, para ellos. Sí, no hubo nada, ellos no saben qué fue esa independencia. Nosotros los ladinos, los mestizos, pues en cierta medida tampoco, pues no es tal vez los que tenemos el privilegio de poder ser profesionales, que somos el 1% de la población de Guatemala, a pesar de que es una universidad estatal a la cual yo pertenezco, de más o menos 200,000 estudiantes y 15 universidades privadas. Sin embargo, eso no llega ni al 1%, uniendo las 15 universidades privadas y la estatal, con 200,000 estudiantes inscritos, de una población de prácticamente más de 20 millones de habitantes. 21, 22 millones está por ahí la población de nuestro país. No es ni el 1%. Entonces, los que tenemos ese privilegio, mestizos, porque la Universidad de San Carlos se convierte en una universidad para mestizos, para ladinos. Y algunas universidades privadas son universidades exclusivas para criollos, tienen ya sus propias universidades, que son las más caras del país. Y entonces, nosotros pues tal vez sí, digamos, sí gozamos de ciertos privilegios, pero la mayor población de ladinos, obreros de las fábricas, que son la mayor parte, viven en áreas semi-marginales y marginales, incluso en la misma capital o en los centros urbanos más importantes, no han gozado de la independencia. Y se las enseñan en la escuela, los ponen a cantar el himno, a la bandera, pero solo eso, pero ellos en el fondo no saben realmente qué fue la independencia, porque no les benefició prácticamente en nada. El único grupo que sale beneficiado es el grupo llamado criollos, ¿verdad? Que ellos sí yo diría, como dice Mario Roberto Morales, ellos sí lo pueden celebrar. Para ellos es una celebración. Ellos sí hicieron logros en ese momento, ¿verdad? Y el otro problema, como estamos hablando del pensamiento crítico, que decía yo, es esa mitohistoria que se ha metido, donde no se enseña en las escuelas la verdadera historia de Guatemala, de Centroamérica. Si nos enseña la historia oficial, la historia que le conviene a los grupos de poder, que serían estos grupos de criollos, antes de estar en esta grabación que comentábamos, ¿verdad? Con Pablo, con Estefan y con Nelson, que por ejemplo en nuestro país la enseñanza es bastante baja, de un bajo nivel, y esto se enseña muy mal, muy mal, y se enseña, y que yo les decía, las familias de origen criollo que tienen más o menos el control del poder económico de Guatemala son 20 familias, 22 familias, y ellos son los que dirigen el país políticamente, económicamente, socialmente, y los programas del Ministerio de Educación están planeados desde la posición de ellos. Entonces se hacen grandes celebraciones y todo, pero es más, y el pueblo se lo cree ingenuamente, de una independencia de la cual no han tenido mayores beneficios, sino más este grupo. Y por eso quiero citar un libro que yo tengo varios libros, aquí los tengo enfrente, de un francés también, un autor francés, profesor de la Sorbona, y él escribe se llama La condición del criollo guatemalteco. Se llama el libro, lo escribe en París. Qué interesante. Y el libro dice, el tema de la independencia le pone el espíritu criollo de la independencia de Centroamérica. Fue un espíritu criollo, fue un espíritu
donde ladinos e indígenas, como decimos, estuvieron al margen, ¿verdad? Ni se enteraron. ¿Qué pasaba? La independencia, éramos una capitanía general para ese momento, Centroamérica, con provincias, lo que hoy son 5 provincias, lo que hoy son los países centroamericanos, que pertenecían a una misma capitanía general, ¿verdad? Que su sede, digamos, la cabeza estaba aquí en Guatemala, ¿verdad? Donde estaba el capitán general, nombrado por el virreinato de México, que era la Nueva España, ¿verdad? El virreinato de México, que a veces el virrey era nombrado por el rey de España, el virrey, y el virrey nombraba al capitán general, nuestro primer capitán general, Pedro de Alvarado, el conquistador de Guatemala, que deja la capitanía y luego las provincias de Centroamérica, que hoy son los países, formaban incluso Yucatán, Chiapas, formaban parte también de la capitanía general de Centroamérica. Y entonces, ese era el fenómeno de 1821, éramos una capitanía. Aquí hay que tomar en cuenta algo, voy a decir algo discriminatorio, pero es real. Muchas veces a nosotros los guatemaltecos, sobre todo, tenemos como siento yo, un complejo con relación a los mexicanos, ¿sabes? Porque estamos a la par. Nosotros sentimos que ellos nos valían, que nos ven, que en todo nos superan, ¿sabes? Y nos molesta y nos caen mal, que porque son muy nacionalistas. Y no crean, también yo he oído muchos guatemaltecos que tienen ese sentimiento también ahora con Costa Rica, que sienten como que nos han rebasado. Estos ticos son muy presumidos, no oigo decir mucho ese comentario, incluso en la universidad, ¿verdad? De gente universitaria. Y entonces lo que hay es... Se habla por el tema de fútbol, don Oscar, ahí. Eso es terrible, eso es terrible. Eso ha sido terrible. Acuérdense la guerra... Pares a muerte. Acuérdense en el año 69, ¿no? Una guerra entre Honduras y El Salvador por un juego de fútbol. Una guerra. Oh, Dios. Se llamó la guerra del fútbol, ¿verdad? Entonces, pero en el fondo son como sentimientos de complejos. Por ejemplo, nosotros con México. México era un virreinato. Nosotros éramos una simple capitanía general. Desde ahí había una marcada diferencia. La independencia de México es una independencia de guerra. Un pueblo que tuvo que tener carácter para hacer esa independencia. Se levantan 2 sacerdotes, Hidalgo y Costilla, Morelos, son fusilados. Los 2 próceres que se levantan en armas. Y ahí participaron mestizos, indígenas, mexicanos, criollos. ¿verdad? Claro, yo era dirigido por criollos. Hidalgo y Costilla eran criollos, pero criollos que se tuvieron que levantar. Lo vemos el lado de América del Sur, ¿verdad? Se levanta Bolívar, él es un criollo, pero con una visión de guerra, tuvo que ser un ejército, ¿verdad? El libertador, ¿verdad? De Venezuela, Colombia, Bolivia, todas esas partes, que hace una lucha, y la idea de él era unir. ¿Por qué era la idea de él que se uniera toda América en una sola nación? Porque él miraba que ya venía Estados Unidos como una futura potencia. Ellos son Estados Unidos, son más de 30 estados que son un país. Nosotros somos estados desunidos. Y entonces Bolívar veía eso. Y un grupo de criollos que no lo dejaron lograr ese sueño de la unidad, de ser una sola nación, toda América hispana, y también es asesinado al final. Pero hubo una guerra ahí fuerte, fue duro eso. En nosotros, como nos dice este profesor francés, nuestra capitanía general es un hecho histórico que no tiene mucho relieve, dice él. Dice, esto lo enseñan en la Sorbona de París. No tiene mucho relieve porque si lo comparamos con México, con el Cono Sur, ¿verdad? Y no sonó, ¿eh? No tuvo a nivel del continente que sonara. No fue vanguardia tampoco. No fuimos los primeros. Tampoco los últimos, que se quedó rezagada Cuba, Perú, pero no fuimos los primeros. No fuimos los que realmente tuvimos ese empuje, sino fue por conveniencia. Voy a hablar un momentito por qué. ¿Por qué por conveniencia? Cuando se dan estos movimientos independencistas hace 100 años, siglo XIX, ya la colonia de la conquista habían pasado 3 siglos. Quiere decir que la población
de españoles que conquistaron Guatemala y formaron las colonias, digamos la gente blanca eran españoles cuando se inició la colonia, pero 300 años después la mayoría eran criollos. El 90% de la población blanca de origen europeo era criolla, un 10% eran españoles. Entonces, ese peso de los criollos, eso era un fenómeno en toda América Latina, por eso los levantamientos en México, Bolívar en el Cono Sur, San Martín en la Argentina, etcétera. Entonces, eso pesaba y formaban lo que era una casta social, ya eran una casta. Y entonces eran los dueños de las haciendas, o los hijos de los dueños de las haciendas, nietos de los dueños de las haciendas. Todos querían heredar la tierra, porque la tierra era la fuente de riqueza. Al menos en Centroamérica, que nos interesa en este momento más, no había tanto oro y tanta plata como en el Perú, como en México, pero entonces la riqueza era la tierra y la fuerza de trabajo. Tener esclavos, obviamente los conquistados, que eran nuestros indígenas, en Costa Rica una disminución de la población indígena muy fuerte. Se dio menos ese fenómeno. En nosotros no fue, y por eso tenemos una población indígena muy fuerte, porque eran usados como esclavos. Nosotros tenemos un libro en la Universidad de San Carlos que casi lo consideramos una Biblia respecto de esto, una obra maestra que se llama La Patria del Criollo, de un historiador guatemalteco, Severo Martínez Peláez. Aquí lo tengo en la mano, esa es La Patria del Criollo. Cuando yo era estudiante de la Universidad de San Carlos, estábamos en la época de la represión militar, del conflicto armado, y ese libro lo consideraban subversivo del gobierno. Y nosotros nos lo pedían en la universidad, entonces lo leíamos fotocopiado, como anécdota. Y yo recuerdo que mi papá era directivo de baloncesto. Yo fui basquetbolista también, mi papá era directivo, y él fundó el minibásquet a nivel centroamericano. Y iba a toda Centroamérica. Y en una ida de un campeonato de minibásquet a Costa Rica, yo le dije, de repente ya usted consigue la paz y más libertad en Costa Rica, tal vez ahí lo tiene. Y le preguntó a un directivo de baloncesto de Costa Rica, y él lo tenía. Wow. Y me lo mandó autografiado. Ya no tengo ese libro, este es nuevo, y me lo mandó de Costa Rica, este amigo de mi papá, decirle a tu hijo. Entonces yo tenía el libro, porque casi ninguno lo podía tener aquí, porque era prohibido. Hoy no se lee por toda la librería, lo venden, hay seminarios sobre la patria. Pero miren el nombre, La Patria del Criollo. Se considera la obra maestra de la historia de Guatemala colonial hasta la independencia. Entonces, esos hacendados, también hay un libro recién que ella también está dando clases en guatemalteca en la Universidad de Madrid, de la Complutense, se llama Marta Casaus Arzú, se llama Linaje y Racismo en Guatemala, basado en esto también, lo explica todo esto muy detalladamente. Y ella dice, por ejemplo, estos autores que de esta casta son de origen vasco, navarro, catalán. Los criollos guatemaltecos, todos tienen origen vasco, navarro, catalán. Hasta el tipo de sangre casi es el mismo. Creo que es VH negativo, si no estoy mal, ¿verdad? El indígena en su mayoría tiene A positivo. Entonces alguien con A positivo en una familia esta no puede entrar, casarse con, ¿verdad? Porque la mayor parte de nuestros indígenas son A positivo. Yo tengo A positivo en mi sangre. Entonces, en una familia de esas, digamos, si me quiero casar con una de estas familias de joven, qué imposible, ¿verdad? Eso no se puede, ¿verdad? Ahí existe un fenómeno que Marta Casaus, y ella es de estas familias, Casaus Arzú, son parte de estas familias vascas, de origen vasco, que habla de la pureza de sangre. En estos procesos familiares, ellos tienen un proceso que se llama pureza de sangre. Y nos dice este autor, y todos esos autores que he mencionado, sobre todo este autor francés, que ellos se unen por intereses, hacen alianzas matrimoniales, por intereses económicos, se casan entre las familias, se unen para que los capitales y se mantenga la pureza de sangre y los capitales no salgan de las familias de linaje, ¿verdad?, que forman esto. Hoy día, les digo, tienen hasta sus universidades en Guatemala. Hay 3 universidades que son exclusivamente para
para estas familias. De hecho ellos son los fundadores de las universidades y son las más caras. Y son campus pequeñitos para que solo lleguen los de la foto. Yo tuve la oportunidad de trabajar 10 años en una de estas, la más importante de estas universidades, la más fuerte, se llama Francisco Marroquín, que es el primer obispo de Guatemala, ¿verdad? Y me recuerdo que estaba en una reunión, porque yo daba estas clases de historia ahí, en una reunión de los historiadores de esta universidad, y me sentí re mal porque dijo uno de ellos, aquí todos los que estamos presentes somos criollos. Todos los que estamos aquí en esta reunión, yo ya me metí abajo en la mesa, ¿qué criollo de dónde? ¿Ah? Entonces, ellos tienen claro su concepción de casta social, de ubicación, y hablaban y el tema era paradójico porque era la mitohistoria que se estaba discutiendo ahí. Entonces, ellos van a formar lo que se va a llamar el grueso de una élite criolla de Guatemala, una élite de un guatemalteco criollo, una élite pequeña, una minoría, una fuerza política que va definiendo ese criollismo, muy bien definido. Entonces, ¿qué es el movimiento de independencia? Que ellos ven la amenaza de que en México se levantaron campesinos, indígenas, en Bolivia también. Entonces, eso sí les dio miedo. Y hay un levantamiento en Guatemala de dos indígenas, Atanasio Azul y Lucas, que hay un medio levantamiento, pero es un medio levantamiento así sin importancia. Pues allá empezaron estos, se van a levantar, después se van a levantar los ladinos, y entonces sí vamos a perder lo que nos toca por herencia, ¿verdad? Lo que nos corresponde por ser nosotros, pues, los que vamos a heredar estas tierras, ¿verdad? Son lo que nuestros abuelos peninsulares y padres nos tienen que dejar, que son ya una minoría de este grupo. Y entonces se sientan, incluso cae en la cuenta el capitán general nombrado por España, Gabino Gainza, que era el capitán general, cae en la cuenta de que sí es importante, que él también va a salir afectado. O sea, lo pueden matar. Hay un levantamiento como el de México y los mismos Estados Unidos, fue una guerra durísima de 8 años, dura, una guerra fuertísima. La Revolución Francesa era el otro ejemplo, ¿verdad? Una guerra tremenda, la Revolución Francesa. Va a pasar eso aquí. No nos conviene ni a españoles ni a criollos. Y entonces se sientan, ¿verdad? Se sientan a negociar. Entonces el acta de independencia es una negociación entre españoles y criollos, entre estas élites, de hacer una comprensión de una independencia precisamente donde no firmemos esto, todo queda claro, nos independizamos de la colonia española, y España nos da la libertad a los criollos, ¿verdad? Y nosotros nos dirigimos a este país y no se van a afectar nuestros intereses, no se va a tocar nada, de hecho es paradójico porque se vuelve una república, en ese momento era república de 5 provincias, se vuelve originalmente, y ya no va a haber un capitán general, ahora va a haber una persona que va a gobernar la nueva república, que después se va a dividir en 5. Bueno, ¿y quién va a ser el primer presidente, digamos, de Guatemala? Gabino Gainza, que es el mismo capitán general, digamos una situación anómala, es el que nombra al brigadier Gabino Gainza como presidente esto genera problemas, porque hay un levantamiento fuerte en El Salvador y en Nicaragua, en Masaya, sobre todo Matías Delgado se levanta contra esta situación, y entonces esto genera que esa división, esos levantamientos de Matías Delgado en El Salvador, que termina asesinado, el padre era un sacerdote también, en Masaya, los movimientos en Masaya, Nicaragua. ¿Qué va a pasar con todo esto? Esa división en 5 países. Se va a parar dividiendo, las provincias se vuelven países independientes, entre comillas, ¿verdad? Diferentes hasta el día de hoy, que agarran caminos muy distintos. Deja de ser ya no es una capitanía, ya no es esa unión centroamericana que se habla tanto, ¿verdad? Pero eso depende de los intereses de estas élites, porque entonces se forman oligarquías criollas, o sea, ese criollismo en cada país. Va a haber y son un poco diferentes.
Sí. Yo creo que el grupo criollo, la élite criolla costarricense es un poquito distinta a la élite criolla guatemalteca. Hay bastante diferencia y por eso parece que su situación es distinta, muy distinta. Costa Rica ha sido un ejemplo de democracia a nivel latinoamericano, la han llamado hasta la Suiza de América junto con Uruguay y en cambio nosotros hemos sido un gobierno represivo, nuestra historia está llena de gobiernos, dictaduras, toda la historia. El conflicto armado, dictaduras militares, un conflicto armado de 37 años terrible, 500,000 de guatemaltecos muertos en ese conflicto, aldeas arrasadas de indígenas. Desaparecidos, estudiantes universitarios. Yo estaba en la universidad cuando era estudiante y desaparecían a los compañeros, a los catedráticos día a día. Ese fenómeno no lo tuvo Costa Rica, esa represión no existió en Costa Rica. Tiene mucho que ver esta élite criolla que se fue quedando en cada una por esa lucha que se dio de poderes después de la conmemoración que somos ahora de la independencia. Es una posición matizada que también de progreso, porque ahora va a haber progreso. Y mucho patriotismo, que Pedro Molina, que Cecilio del Valle, que Aycinena, que los próceres llamados, mucho patriotismo, pero eso era algo para matizar lo que estaba atrás realmente. Sí. Era más de matizar, va a haber progreso, ahora vamos a ser libres, independientes, vamos a caminar. Hay un fenómeno también fuerte que en 1808 en España, Napoleón invade España, el emperador Napoleón de Francia, y sacan al rey Fernando VII, rey de España, y pone Napoleón a su hermano José Bonaparte, que le decían los españoles Pepe Botella, porque parece que se vivía empinándose los tragos, por eso le pusieron Pepe Botella a José Bonaparte. Y entonces los mismos españoles apoyan al rey Fernando, ¿verdad? Y quieren sacar al invasor francés, a Napoleón. Esto influyó mucho en mucho de lo que pasaba. Hay un fenómeno ahí, a raíz de la llegada de Napoleón, entran las ideas liberales, lo que se llama el liberalismo, que venía precisamente de la Revolución Francesa. Napoleón era una expresión de la Revolución Francesa. Las ideas liberales que pasan allá a España, vienen a América. Recuerden que muchos de estos criollos, como Pedro Molina, eran liberales. Habían liberales y conservadores. Ese era un grupo de liberales y un grupo de conservadores. Los conservadores que esperemos, todavía no es tiempo, todavía no nos como queda para todos de 18 años que todavía se quedan en la casa más tiempo, o el que se quiere ir, el liberal, ¿verdad? Y dice en la casa que llegó a la mayoría de edad. Entonces estaban esos dos grupos. La mayor parte habían estudiado en la Universidad de San Carlos, que era una réplica de Salamanca, ¿verdad? Y unos incluso iban a terminar su carrera a Salamanca, España. Entonces ya traían esas ideas liberales, con ese napoleonamiento, digámosle así, que se va a dar, y con Napoleón se dan las famosas Cortes de Cádiz. ¿Qué son las Cortes de Cádiz? A nivel de todo el continente, en 1814, es la primera constitución latinoamericana, que habla ya de los derechos humanos, libertad de pensamiento, todo lo que nosotros vemos en las constituciones modernas, está en una gran mayoría ahí, pero era antiindependentista. O sea, a pesar de ser una constitución defensora de derechos humanos, liberal, de corte liberal, pero no apoyaba la independencia de las provincias de América Latina. Un guatemalteco va a ser el representante en las Cortes de Cádiz, un abogado, ahorita se me escapa el nombre, disculpen, pero ahí en esta universidad de criollos es muy connotado, lo estudian, lo ensalzan bastante. Entonces, por ejemplo, comparar, hay doctorado de historia en esta universidad Francisco Marroquín y hay doctorado de historia en la Universidad de San Carlos, en lo estatal, de los ladinos. Y si ustedes fueran a escuchar clases del doctorado de la Marroquín y del doctorado, son dos versiones distintas de la historia, de toda la historia de Guatemala. Dos versiones opuestas. Aquí le cuentan una versión y aquí le cuentan una otra versión. Como yo tuve la oportunidad de trabajar en esta universidad y de hecho ahí hice mi maestría en esta universidad de Criollas. Como era profesor me dieron beca. Es carísima, yo no lo hubiera podido pagar. Y pude estudiar ahí mi maestría de Ciencias Sociales con especialidad en Filosofía que tenían ellos. Era profesor de ahí y después me di cuenta recibíamos cursos de historia, ¿verdad? De la versión histórica de ahí,
que eran muy distintos, y también soy de la Universidad de San Carlos, es mi universidad, mi alma mater. Trabajé en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos también, y ellos tienen actualmente un doctorado en Historia, y es una versión distinta. Por ejemplo, uno de los movimientos en Guatemala, consecuencia de esto, más discutidos que hay, es un movimiento que se dio en 1944, que se llama la Revolución de Octubre de 1944, donde caía una de las últimas dictaduras liberales que venían de la independencia, y se trataba de pasar el país a la modernidad, ¿verdad? Y entonces, pero duró 10 años. A los 10 años, al segundo gobierno, que se llamaba la Revolución, le dan golpe de Estado, esta élite criolla, y interrumpen ese proceso, y entonces, porque lo acusaban de comunismo en el gobierno. Si uno ve la versión del lado de la Universidad de San Carlos, es que no era comunista, que todo fue fraguado por intereses, y aquí la versión es que sí era comunista, por ejemplo, ¿verdad? ¿A cuál de las dos versiones creer? Le dice uno. Ajá, exacto, ahí es donde entra el pensamiento crítico, precisamente, ¿verdad? Para uno no, entonces, precisamente por esa situación que se dio en nuestras... Entonces el 15 de septiembre hay una asamblea extraordinaria de autoridades civiles, municipales, militares, religiosas y universitarias, que en ese momento eran criollos. Y ellos son los que se reúnen porque ven esa amenaza, ese peligro de un levantamiento indígena, un levantamiento ladino, ¿eh? Y todas esas circunstancias externas que yo mencionaba, la Revolución Francesa, las ideas liberales de la Revolución Francesa, las ideas de la misma Revolución Norteamericana, los movimientos de Bolívar, la lucha en México, todas esas circunstancias, las Cortes de Cádiz, Napoleón en España, todas esas circunstancias fueron determinantes, ¿verdad? Fueron determinantes para que, un poco como en Guatemala, poniendo comparación, en Guatemala termina el conflicto armado y se firman los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla, pero no fue porque ni el gobierno en ese momento, sobre todo el ejército, ni el ejército de guerrilla, a ambos estuvieran así, ya dejemos de pelear, ustedes mejor negociamos, porque ya estuvo, ya mucho, 37 años, va tanto muerto de ambos lados. No, a ambos lados ellos querían seguir, era su modus vivendi, y vivían muy bien, a ambos lados les convenía. Unos recibían dinero de la Comunidad Europea, otros recibían mucho dinero de Estados Unidos, daban mucho apoyo, entonces no les convenía, lo sentaron. La situación internacional con la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría, ya no tenía sentido ese conflicto. No tenían, ni a Estados Unidos no le interesaba seguir gastando dinero en un conflicto de esos, ni menos a la comunidad internacional del otro lado. Entonces, miren ustedes, por favor, se van a sentar y tienen que hacer su proceso. Pongo una analogía, ¿verdad? Una comparación un poquito, que eso puso en ese momento a la élite criolla, que era fuerte ya en ese momento con esa minoría peninsulares o españoles, que no nos queda otros, sentémonos y negociamos esto. Esas circunstancias externas fueron determinantes, como aquí en la Guerra Fría, ahí eso que estaba pasando. Esto genera en la conciencia del guatemalteco una débil, y a nivel centroamericano, no solo guatemalteco, en ese momento, una débil conciencia política como pueblo. Pueblos con una conciencia política muy débil, muy endeble. Y es eso que decía a ustedes, que nosotros nos sentimos molestos con los mexicanos por su patriotismo, ensalzan a México, y nosotros no tenemos eso, precisamente porque tenemos esa debilidad política. Somos pueblos que crecimos ya desnutridos políticamente hablando, ¿verdad? Entonces, es un criollismo guatemalteco que dice este autor, dice que adquiere la independencia como que se va a consolidar como en todas partes, porque no había para dónde, y se consolida, es una negociación, y luego esto, voy a las consecuencias, bueno, causas, hechos y consecuencias, ¿verdad? Bueno, lo que hemos vivido en nuestra historia, ¿verdad? Hablábamos antes de estar en ustedes ven que la historia de Costa Rica y Guatemala, pues, parecen casi opuestas, totalmente diferentes.
Aquí los guatemaltecos, los que tenemos la oportunidad de educarnos mejor en la universidad, dice uno, yo me quisiera ir de Guatemala y me quisiera ir a vivir a Costa Rica. Yo lo he dicho muchas veces. Me encantaría ir mejor a trabajar a Costa Rica, enseñar a una universidad de Costa Rica, se hace sentir uno más cómodo, en un ambiente más humanizado. Esa es nuestra sensación, ¿verdad? De cierto sector académico, más o menos, ¿verdad? Pero porque somos un país muy agresivo, una herencia de una guerra confrontada interna, ¿verdad? Una guerra interna muy violentos, nos quedó de herencia ser extremadamente, los guatemaltecos somos muy violentos, y lo peor que como también era una cultura de silencio, somos callados, somos peligrosos porque somos gente callada, parecemos buena gente, amable, no me diga eso porque bueno, tenemos a Pablito como esas características, ¿verdad? También, ¿verdad? Tenemos a Pablito, bueno, Pero nosotros lo tenemos más marcado, somos muy peligrosos, muy agresivos, ¿verdad? Decía mi abuela que los calladitos son los que hay que tenerle cuidado. Hay que tener cuidado, así decía mi abuela también. Mi abuelita decía ¿cómo era? De los tranquilitos, líbrame señora, algo así decía. Que de los violentos me libro yo, decía. Sí. Entonces, porque sí, entonces somos un pueblo introvertido, una cultura de silencio, de terror en Guatemala. Yo lo viví de joven, el conflicto armado en la universidad estatal fue desaparecidos en la universidad. Yo vi entrar al ejército a la universidad, nosotros subiendo, rodeaba el campus universitario del ejército, la policía y nosotros allá adentro, ¿verdad? Y cómo vamos a salir de esto. Vi linchamientos adentro del campo universitario, yo los vi. Llegaron 2 policías de la judicial a matar a 2 estudiantes de la asociación de ingeniería. Yo esa vez era estudiante, estoy hablando del año 79, y cuando salgo de un examen que yo estaba, ¿qué pasó? Y un amigo, yo me iba en bus, y un amigo, yo vivía lejos de la universidad, tenía todo un montón de buses, ya de noche. Afuera estaba el ejército, ya era de noche. Al salir uno salía donde estaba el ejército, y lo agarraban a uno y lo desaparecían, solo por ser estudiante en ese momento. Porque con estos 2 judiciales que llegaron a disparar, los agarraron un grupo de estudiantes, los lincharon y los quemaron en la avenida principal, que se llama Petapa, afuera del campus, donde se hacen las manifestaciones. Los metieron en unas llantas y les prendieron fuego. Y en el momento llegó el ejército y la policía. Y yo examinándome, recuerdo que ni yo miraba que corrían, pero yo no sabía de qué era. Cuando salí, un amigo, gracias a Dios, no falta un ángel, que tenía vehículo, me estaba esperando. Pues sabía que yo estaba haciendo ese examen. Y me hacía señas de afuera, y algo pasó. Cuando salí, me dijo, te estoy esperando para sacarte en el carro, vos que salís ahí a pie. Ahí te agarran, y te desaparecen. Entonces, era una situación durísima que se vivió en ese momento, que creo que Costa Rica no llegó a esos extremos, ¿verdad? De violencia, de terror, de una cultura del terror y del silencio, porque que hablaban también, no podía decir algo contra el gobierno, no podía expresar nada, todavía se mantiene eso no ha desaparecido, no hay esa pero sí da miedo hablar. De hecho, lo que hasta hoy día. Sí, hasta hoy día, lo que yo estoy hablándoles a ustedes no deja de ser peligroso para uno, aquí en Guatemala, porque estoy hablando de la élite económica del país, que en este momento, que se mantienen ellos desde la independencia hasta aquí, ¿verdad? Se mantiene este grupo de linaje, ya de ser un grupo de familias que tienen el poder económico y no quiere que nadie hable ni nadie diga nada. No hay ese nivel de represión con ellos de esa época, pero sí hay todavía, hay cierta represión, hay cierta situación que ellos son, también yo creo que nuestra élite criolla es más agresiva, digamos, posiblemente que la élite criolla costarricense, sí, incluso que la salvadoreña. Sí, bueno, es que así haciendo, disculpa que te interrumpa, así haciendo tal vez mente, uno de lo que se acuerda más que todo es de la historia de la guerra del 48, que fue lo que más tuvimos cercano aquí, ¿verdad?
No, de ahí de hecho se abolió el ejército aquí en Costa Rica. Yo creo que fue una ventaja eso. Sí, yo creo que nosotros creemos que sí. Sí. Eso creo que. Wow, y como hablábamos con Stephanie, empezaron a apostar a la educación. Hay mucha inversión en educación. Exacto. Y entonces, nosotros no. Yo creo que eso es lo más cercano, o sea, haciendo mente así, lo más cercano a una guerra interna, civil, por así decirlo, creo que es esa, si no hay otra. Sí, fue un pequeño estallido social. Exacto. O al menos la más reciente. Sí, correcto. Y fue un estallido social, ¿no? Nosotros fue una guerra de 37 años, ¿verdad? Imagínate. Permanente, ¿verdad? Que empezó en el 60 y terminó en el 97, ¿verdad? Y sin parar y tremenda. Y de ambos lados se volvió una cosa, y la sociedad guatemalteca está dividida hasta el día de hoy, está fragmentada. Hay mucho resentimiento de ambos lados, de gente que perdió familiares. Todavía está este resentimiento social, todavía está ese odio hacia el ejército o viceversa, ¿verdad? Gente del otro lado que odia a los que eran de la guerrilla, ¿verdad? Porque les secuestraron un familiar, porque torturaron, que persiguieron, entonces eso nos hace muy resentidos. Pero gracias a Dios ya te terminó, por así decirlo, ¿verdad? Creo que le pudieron encontrar un término de paz. Sí, que al fin se terminó, pero ahora el problema ahora es reconstruir el país. Exacto, las secuelas. Me decís que sí es una guerra de 30 años. Wow, eso no es algo que se reconstruye. No. Hay mucha destrucción. Claro. No solo destrucción de edificios, algo así, sino destrucción interna de la persona, de vivir interna, espiritual. Exacto, décadas. Wow, de verdad mucha destrucción espiritual. Que el pueblo quedó enfermo, ¿verdad? Mental y espiritualmente. Así es. Aparte que la economía se paralizó, ¿verdad? Precisamente. Me imagino que se vino para ¿quién iba a invertir en un país con guerra? Claro. ¿Quién iba a invertir en un país en guerra, ¿verdad? Don Oscar, por eso se da, por ejemplo, yo les hablaba a ustedes de liberalismo. Y los próceres, muchos de estos se decían liberales, pero no se puso en práctica el liberalismo después de la independencia. Eso hubiera sido excelente. Claro. Wow. No se puso en práctica el liberalismo. Qué bonito. Yo estaría aquí, pero sacando cuentas de todo lo que nos has compartido, Oscar. Yo realmente, o sea, yo estoy aquí calladito, poniendo atención, me siento como en una clase de una universidad, de verdad, don Oscar. Realmente, esto hay tela para cortar y hacer como 4 o 5 programas de todo esto, ¿verdad? Un curso. Pero bueno, don Oscar, realmente, lamentablemente, el tiempo nos ha ganado. Sí, yo sé, ya. Tenemos que... Sí, ahí estaba aterrizando yo también. No, de fijo hay que seguirle dando, hay mucha historia realmente, creo que es una pequeña parte de lo que hemos tocado el día de hoy como conmemoración a la fecha del 15 de septiembre, realmente hay muchas cosas que hay que saber, decía un personaje que ahorita no se me acuerda ahí, que las personas que no conocen su historia están condenadas a repetir la verdad, entonces es bueno reconocer y conocer un poco de esa historia. No sé cómo estarán los mensajes ahí por Facebook rápidamente porque nos están ganando el tiempo. Sí. Bueno, saludamos a Stephanie, perdón, a mí misma, ya me iba a saludar. A Anthony Segura Rivera, que es mi hermano, está ahí conectado y nos manda saludos a todos. A Jorge Rojas, que dice que nos saluda desde Miravalles de Pérez Celedón. Saludos. Claro. Melissa Solís Benavides, buenas noches, saludos amigos, gracias Meli, Rudy y también a Bebé que nos escucha desde ahora. Y también, bueno, Jorge Rojas nos deja por acá un mensaje que dice: valientes los que dejan el mundo para seguir el camino de Cristo, porque el cielo sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Adelante, bendiciones. Gracias. Bueno, Jorge, Salud. muchas gracias, Jorgito, a cada persona que está conectada, que verá y que escuchará el episodio. Bueno, realmente yo creo que, como dicen él, es demasiada la información y súper interesante como para hacer 1000 programas más, realmente. Ojalá don Oscar nos pueda acompañar más adelante. Claro, mucho gusto. Para ver algún otro tema o ampliar este mismo. Realmente creo que esto nos llama mucho a jalarnos las orejas, de pensar no solo en el pasado, como dice Oscar, sino también en el futuro. Y relacionando con lo que dicen él de esa frase,
de que si no nos empapamos y conocemos qué fue lo que pasó en nuestra historia, estaremos condenados a repetir las cosas malas de esa historia, ¿verdad? Hablamos sobre líderes positivos y negativos, hablamos sobre líderes libertadores en América del Sur, ¿verdad? Y también hablamos de un líder europeo que fue especialmente en Alemania, que fue un gran líder para mal, que fue Hitler, ¿verdad? Uh-huh. Lamentablemente. Qué interesante hubiera sido poder ver todo ese liderazgo enfocado de una forma positiva para su pueblo y para unir en lugar de crear división. Y división que vemos aún en el presente, ¿verdad? Como dice don Oscar también, nosotros fuimos estados o provincias divididas, ¿verdad? Lamentablemente, y eso se ve aún hoy en plena pandemia, esa división, cómo se ve, cómo se sufre, porque al final somos vecinos y como actúe un gobierno va a afectar a sus vecinos países, ¿verdad? Uh-huh. Cómo va a afectar las malas decisiones, el mal manejo de la salud en este tiempo, la poca importancia por sus ciudadanos. Entonces, de verdad, creo que esto nos llama mucho la atención a todos y nos debe como de buscar esa interiorización de qué estamos construyendo para nuestro futuro, qué le estamos inculcando a nuestros niños, a los estudiantes, cómo los estamos impulsando a estudiar, a salir adelante, a prepararse, porque ellos son el futuro, ¿verdad? Ya nosotros vamos ahí como más o menos como a medio palo y ya después viene la bajada de la cuesta. Usted ya como por aquí, pero, Steph, usted como por aquí, ¿no? Ya. Yo estoy ahí como en media, ahí más o menos. Ahora imagínense yo cómo estoy. Pero en realidad es una responsabilidad. Así ser ciudadanos, hacer patria. Es algo que todos utilizamos en estos días. Hagamos patria. ¿Cómo hacemos patria? ¿Qué estamos haciendo desde nuestro núcleo, desde nuestra familia, desde nuestro pueblo, nuestro barrio, para crear un futuro mejor y hacer un mejor país? Así es, excelente. Realmente aprovechar todo lo bueno que tengamos y no solamente quedarnos en la crítica, sino en qué puedo hacer yo para mejorar mi entorno, ¿verdad? Excelente. Muchísimas gracias, don Oscar, por compartir su conocimiento. Ojalá sus alumnos disfruten tanto como nosotros sus clases y todas las personas que lo puedan escuchar o compartir con usted. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo y que Dios le bendiga mucho, le llene de mucha sabiduría y revelación para poder compartir todo ese conocimiento. Excelente. Muchas gracias, Steph. Pablito, ustedes también. Excelente. Pues igual, gracias nuevamente, gracias por acompañarnos. Te escuchas muy bajito, Pablito. Sí, soy bajito. No sé qué pasa. Aquí tengo ya todo el volumen. Pero bueno, la verdad que aprender que vamos a conmemorar, ¿verdad? Voy a decir, vamos a celebrar la vida, vamos a celebrar el conocer la verdad para que seamos libres. Eso es lo que vamos a celebrar, ¿verdad? Y pues ser conscientes de que cada aporte que nosotros hagamos en nuestra nación la va a enriquecer más, ¿verdad? Va a borrar tal vez todo eso malo que se ha hecho, aportando las cosas buenas, carácter, ¿verdad? Como decía el licenciado, tener carácter, o sea, una persona madura, así lo entendía, ¿verdad? Es la que tiene carácter. Ojalá que todos, guatemaltecos, costarricenses, centroamericanos y quienes escuchen, podamos tener ese carácter para madurar y hacer de nuestra nación una nación mejor, ¿verdad? Entiendo de mi parte que es Dios quien nos da ese aporte para poder hacerlo y que lo aprovechemos, ¿verdad? Y gracias por acompañarnos a quienes nos están escuchando y viendo, y pues definitivamente tendremos que hablar en otro momento, de seguir hablando de este tema, ¿verdad? Porque mucho, como decía. Y gracias nuevamente, licenciado. Ya que servirles. Don Oscar, no sé si te gustaría agregar algo más. Pues nada más darle las gracias a ustedes por la invitación, como dije al principio. Gracias espero que haya llenado las expectativas, ¿verdad? Que ustedes deseaban para ustedes y para su público, ¿verdad? Porque pues a veces
no haya sido un poquito aburrido, un poco, a veces va uno muy por lo académico, ¿verdad? Pero no, espero que haya sido claro, ¿verdad? Que es lo más importante, haber tenido claridad y haber dejado ese mensaje de que lo que ustedes dijeron que me gustó mucho, que es una frase de un filósofo español llamado Santayana, que dice que quien no aprende de los errores del pasado está condenado a repetirlo siempre, ¿verdad? Dice él, lo citaron muy bien, y me recordé de otro filósofo inglés del siglo XVII que decía, se llama Lord Acton: el poder siempre tiende a corromper al hombre, y el poder absoluto lo corrompe en forma absoluta. O sea que debemos de tener mucho cuidado, pues nosotros tenemos en nuestras manos cambiar nuestros países, ¿verdad? Nuestros países somos prácticamente yo me recuerdo que estuve en 1980, era joven, en la Argentina, y me pregunta un argentino en la calle, pues me iba a hablar, y vos no sos de aquí, no, ¿de dónde sos? De Guatemala. Y se quedó pensando, como, ¿de dónde es eso? Entonces le dije, Centroamérica. Ah, Centroamérica, sí. O sea, a nosotros nos ven como un país fuera, en Europa, nos ven como que Centroamérica es un país. No nos identifican Guatemala, Salvador, Honduras, nos identifican como centroamericanos. Entonces, que realmente como centroamericanos, por eso me gustó esa invitación de ustedes, poder compartir. Así que con hermanos de Costa Rica, con ustedes, ¿verdad? Con Stephanie, con Nelson, ¿verdad? Dichoso Pablo, que tiene las dos nacionalidades, tiene estar uniendo, es un lazo de unidad. Declaremos eso como algo cierto. Y entonces, yo que haya tenido la oportunidad también yo de compartir con muchas personas pues que estaban en la audiencia, que son de Costa Rica y de otros lugares de Centroamérica, posiblemente de Latinoamérica, ¿verdad? Y que pues voy a dar un mínimo aporte, ¿verdad? Que Dios me haya ayudado a darles, suponemos, un granito de arena. Espero que haya sido así, ¿verdad? Y estoy para servirles. Así es. Muchas gracias, de verdad, la verdad es que... No, quería también felicitar a las mamás y a los papás, al menos acá en Costa Rica, que a pesar de la pandemia y que no se pudo salir a las escuelas a hacer el tradicional desfile de faroles y pues cantar el himno nacional de cada país y demás, que se tomaron el tiempo para crear los faroles con los chicos, o al menos desempolvar los que tenían de años anteriores, y levantarse y cantar su himno nacional y sacar los faroles para que los chicos no pierdan ese enfoque. Si estamos vivos es probablemente porque Dios, no probablemente, muy seguramente porque Dios aún tiene un propósito para nuestras vidas, y amar a nuestro país, inculcarlo a nuestros niños es algo que nos va a ayudar probablemente a evitar guerras en un futuro, a buscar esa paz. Entonces, de verdad, felicitarlos y nuevamente decirle a Pablito que Dios le bendiga por un año más de vida y que cumpla muchos años más. Y ojalá que eso, la nacionalidad tica, sea algo profético. Sí es. Bueno, chicos, nos tenemos que ir, de verdad que no tengo nada más que agregar. La verdad es que muchas gracias por su apoyo. Usted que nos ve ahí en Facebook, recordarle que va a estar este episodio la próxima semana en todas las plataformas. Deje su mensaje, comparta la página y comparta el link del programa para llegar a más personas. Les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Voces del Alma, y nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio de Voces del Alma. Gracias, hasta luego. Todos en este mundo estamos en búsqueda de respuestas emocionales, físicas y espirituales. A veces nos encontramos como en un laberinto sin salida. Este podcast nace con el deseo de invitar a personas profesionales y otros tal vez no con el conocimiento teórico, pero sí con la experiencia, que nos ayudará para ya no seguir dando pasos en falso y vivir de una manera más eficaz.